Debemos transformar nuestra sociedad de consumidores irresponsables en una de conservadores implacables. John Heinrichs. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Bien, estamos hoy en el último capítulo acerca del consumo consciente. Y para los que nos escuchan desde un principio, recordarán que en el segundo capítulo hablamos de los efectos del cambio climático y de una subida de la temperatura global. Ese capítulo quizás nos dejó un poco desolados y sin saber qué hacer al respecto. Por eso hemos estado sacando episodios donde hablamos de lo que podemos hacer todos nosotros al respecto. En los últimos 2 capítulos tocamos el tema del consumo de ropa y de plástico y próximamente estaremos hablando de los temas que más impactan al planeta, los sectores que más producen emisiones, el transporte, la agricultura y producción de energía. Pero en cuanto al capítulo de hoy, nos queda un tema pendiente respecto a las cosas que consumimos, que son las tecnologías, ya sean celulares, computadoras, televisores, etc. Así que quisiera saber, Katy, ¿qué tanto impacto ambiental tienen nuestras tecnologías y qué podríamos hacer para mitigar los efectos negativos? Seba, tocaste un tema muy importante, porque como todos sabemos, los aparatos tecnológicos están muy presentes en nuestras vidas. Todos tenemos un celular mínimo, una tablet o cualquier otro aparato tecnológico. Y con los celulares, por ejemplo, si tú abrieras tu celular y lo dividieras en todos sus elementos componentes, encontrarías más de 70 elementos químicos de la tabla periódica, pensando que la tabla periódica tiene un total de 118 elementos. La mayoría de estos elementos que podemos encontrar en nuestro celular pertenecen al grupo de los metales, como por ejemplo, en nuestro celular encontramos cobre, plata, plomo, oro. El oro se utiliza, por ejemplo, en el cableado eléctrico. También podemos encontrar litio, que es un componente básico de las baterías. Y a propósito del litio, el mayor productor mundial de litio en el mundo era hasta hace poco Chile. Aunque ahora al parecer es Australia, pero Chile debe ser el segundo. Otro elemento que podemos encontrar es también tantalio, que es un muy buen conductor de la electricidad y que se utiliza en los condensadores de computadoras y de celulares. También podemos encontrar cobalto, que se utiliza en las baterías. Y estos 2 elementos, el tantalio y el cobalto, por ejemplo, se explotan en el Congo, donde la minería de estos elementos ha perpetuado la guerra civil por el acceso y el control de ellos. En las minas del Congo trabajan niños, mujeres, hombres, en condiciones de verdad miserables, y la minería de estos elementos ha llevado a la invasión, por ejemplo, de un parque nacional que aloja muchas especies importantes, entre ellas el gorila oriental de tierras bajas. Y la población de este gorila ha disminuido casi en un 90% a solo 1000 individuos debido a que los mineros los cazan para poder alimentarse. Por lo tanto, se cree que esta subespecie de gorila pronto se va a extinguir, víctima de la guerra, la codicia y la industria de las tecnologías. Entonces, es impresionante darse cuenta de las vastas consecuencias de nuestro quehacer humano. Y lo que sacas en conclusión de todo esto es que la extracción de cada uno de estos metales está de alguna manera asociada a la destrucción de la naturaleza y de los hábitats de ciertas especies y a la contaminación del aire y del agua. Por otro lado, 17 de todos los elementos que encontramos en nuestro celular pertenecen al grupo de los elementos de tierras raras, que son los que están, no sé si se acuerdan, más abajo en la tabla periódica. Y son elementos como el lantano, cerio, neodimio, europio, etc. Lo especial de estos elementos es que tienen propiedades electromagnéticas, fosforescentes y conductoras de la electricidad. Y es por eso que son esenciales en nuestras tecnologías. Son, por ejemplo, parte de la pantalla y de la presentación en color, del altavoz y también del motor que hace vibrar nuestros celulares. A pesar de su nombre, los elementos de tierras raras son bien comunes en la corteza terrestre, pero se encuentran en muy bajas concentraciones o están mezclados con otros minerales. Y es por esto que es
no es económicamente factible extraerlos. Y extraerlos requiere un método llamado minería a cielo abierto, que expone vastas áreas de tierra. Esta forma de minería destruye enormes franjas de hábitat natural y contaminan el aire y el agua con sustancias tóxicas y radiactivas, amenazando la salud de las comunidades cercanas. El 80% de los elementos de tierras raras se extraen en China, donde la minería de estos elementos ha causado graves impactos a la salud de las personas que trabajan y viven en las cercanías de estas minas, y también graves impactos medioambientales por la contaminación de la tierra y de los ríos con desechos radiactivos. Y por último, la fabricación de celulares y también de las demás tecnologías requiere derivados del petróleo, como el plástico que se usa en cables, carcasas y conectores. Ya sabemos que el plástico no es biodegradable, presenta severos problemas para el medio ambiente y además promueve el cambio climático. Si quieren saber más al respecto, pueden escuchar nuestro capítulo anterior acerca de los plásticos. Debido a que los plásticos son altamente inflamables, se le añaden retardantes de llama bromados para reducir el riesgo de fuego. El problema es que estos retardantes de llama bromados son altamente dañinos para nuestra salud, ya que aumentan el riesgo de cáncer y afectan nuestro sistema inmune, digestivo y endocrino. Es por esto que se ha prohibido su uso en los últimos años, pero se encuentran en los aparatos electrónicos más antiguos, por ejemplo. O sea que todos los elementos necesarios para fabricar nuestros aparatos tecnológicos se extraen en distintas partes del mundo, lo que tiene distintos impactos al medio ambiente y a la salud humana. Y después deben transportarse a las plantas de ensamblaje donde se fabrican. Me imagino que todo ese transporte usa combustibles fósiles y emite muchos gases de efecto invernadero, ¿no? Por supuesto. Y después los productos finales los transportan a los centros de venta, donde nosotros los compramos compulsivamente. Otro problema que hay es que los diseñadores de las tecnologías no pensaron qué hacer con ellas cuando ya no nos sirven. La basura electrónica puede terminar en vertederos, donde los químicos tóxicos que contienen, como el plomo, el cadmio, el mercurio, son lavados por el agua de lluvia y se filtran en el suelo. Estas sustancias químicas no se degradan fácilmente y pueden permanecer en el medio ambiente durante mucho tiempo, transportándose por el aire, el agua y el suelo, llegando a lugares muy lejanos. También pueden ser bioacumulativas, lo que quiere decir que se acumulan en los tejidos grasos de los seres humanos y de otros animales. Y por último, pueden alcanzar niveles tóxicos con el tiempo, incluso cuando se liberan en muy pequeñas cantidades. Por ejemplo, el cadmio de la batería de un solo celular se puede filtrar en el suelo y llegar a los ríos contaminando hasta 600.000 litros de agua. El plomo que se escapa de la basura electrónica es cancerígeno y puede llegar a tener efectos muy dañinos en microorganismos, en plantas, en animales y en seres humanos. Y el mercurio que llega a las aguas se transforma en metilmercurio, que puede terminar eventualmente en la cadena alimenticia y llegar al ser humano, causando, por ejemplo, daño cerebral. Por eso es que es tan necesario reutilizar y reciclar los materiales peligrosos de nuestras tecnologías y no tirarlos a la basura normal, ¿cierto? Claro, pero ahí tampoco se soluciona el problema, porque debemos también tener mucho ojo con ciertos tipos de reciclaje. Por ejemplo, en muchos países los desechos electrónicos se exportan a plantas de reciclaje que están en otros países, como por ejemplo en China o en Vietnam, y en estos países la mano de obra es muy barata y las condiciones de trabajo son muy malas. Los trabajadores, que a menudo son mujeres y niños, están muy mal pagados, no reciben adecuada capacitación para desarmar celulares, por ejemplo, y buscan los preciados metales en la basura sin protección. No lo hacen de una forma segura. Después, más encima, queman las partes que no les sirven, llevando a emisiones de gases tóxicos. Y de esta manera exponen a los trabajadores y a las personas que también viven cerca a estos elementos tóxicos, como los que mencioné antes, como el plomo y el mercurio. Todos estos problemas de los elementos tóxicos que se encuentran en nuestras tecnologías se deben a que las empresas tecnológicas externalizan los reales costos de su producción. Esto quiere decir que obtienen los beneficios de la venta de sus productos, pero no pagan los costos.
y los demás tenemos que pagar los costos humanos y ambientales. Por eso es tan necesario que las empresas de tecnología se hagan cargo de los residuos tóxicos de sus fábricas, diseñando, por ejemplo, productos con menos materiales tóxicos, productos reutilizables y que sean más duraderos. Y es necesario que se hagan cargo que se hagan responsables de la basura electrónica por medio de la responsabilidad extendida del productor. La vida útil de los celulares tiene el potencial de llegar hasta los 5 o hasta los 10 años, pero la mayoría de nosotros los usa por un promedio de 1 a 2 años. Y el problema con esto es que la publicidad y los anuncios nos convencen de comprar aparatos nuevos con mucha frecuencia para sentir que vamos a la par de las nuevas tendencias, y a eso también tienes que sumarle el bajo costo de las tecnologías. Por supuesto, todo esto lleva a que nuestros celulares o cualquier otro tipo de tecnología se van a volver obsoletos rápidamente, pasan de moda y por ende nosotros buscamos reemplazarlos frecuentemente. Por esto es que el número de celulares está en constante aumento. En Chile, por ejemplo, hay más celulares que personas. Y debido a la acelerada producción de los aparatos tecnológicos, la demanda de sus materiales componentes aumenta cada vez más, por supuesto. Los materiales que extraemos no son infinitos. Están destinados a acabarse y aún no se han descubierto alternativas para reemplazarlos. Esto de nuevo implica que es muy importante reutilizar los valiosos elementos que se encuentran dentro de nuestros celulares, como el oro, la plata, el platino, entre otros. Lamentablemente, solo el 10% de los celulares se reciclan, siendo que la gran mayoría de sus componentes se pueden reciclar. Por otro lado, la fabricación de un nuevo teléfono celular requiere en total más energía que el usar y recargar uno por 10 años, porque la extracción de los raros elementos, el transporte de ellos y el ensamblaje requieren mucha energía, que usualmente se obtiene por la quema de combustibles fósiles, como habías dicho tú, Seba. Entonces lo que saco de todo esto es que si tengo, por ejemplo, un celular o un computador viejo que ya no me sirve, debo donarlo para su reutilización, llevarlo al reciclaje de residuos electrónicos o buscar una empresa que reacondicione modelos antiguos. Exacto. En teoría, podemos también elegir comprar tecnologías más amigables con el medio ambiente. Pero no vamos a solucionar este problema comprando, porque las opciones disponibles en las tiendas están limitadas por las decisiones de los diseñadores de los productos y por los políticos. Por esto, deberíamos exigir leyes más estrictas sobre los productos químicos tóxicos, sobre la prohibición de las exportaciones de desechos electrónicos a otros países y exigir que los fabricantes diseñen dispositivos más durables. Podemos cuidar nuestro celular o cualquier otro aparato para que dure más años y no dejarnos influenciar por la presión publicitaria para tener siempre la versión más nueva. De esta forma reduciríamos el consumo de aparatos tecnológicos y la producción de artefactos nuevos. Y supongo que esto va un poco asociado a lo que hemos hablado ya en los últimos 2 capítulos acerca del oponerse a esta cultura que es tan dañina, esta cultura nuestra de comprar y tirar a la basura. Quizás este cambio en nuestro comportamiento vaya asociado a una mayor apreciación por las cosas materiales, el repararlas cuando se echan a perder, por ejemplo, un poco como lo hacían las generaciones anteriores. Entonces, nuestro mensaje final es que si de verdad necesitas comprarte un nuevo celular o una nueva computadora, intenta encontrar una opción más sostenible, por ejemplo, que pueda usar plástico reciclado o un material biodegradable, que tenga menos metales preciosos o que estos sean reciclados, que sea de una empresa que se hace cargo de su posterior reciclaje o que haya utilizado menos energía en su fabricación, que sea más durable, más eficiente energéticamente o incluso un celular que haya sido reacondicionado en base a materiales de otro celular más antiguo. Y cuando tengas que desechar dispositivos antiguos, por favor recíclalos en contenedores de basura electrónica o dónalo. Bien, Katy, no alcanzamos a conversar acerca de todas las cosas que consumimos, como por ejemplo los cosméticos, los artículos del hogar y de la limpieza, etc. Pero para terminar esta serie de capítulos del consumo consciente, o mejor dicho, del no consumo,
les queremos recomendar un documental bien corto que está en YouTube y se llama La historia de las cosas, de Annie Leonard. Les compartimos el link del video más abajo. Y el documental está basado en un libro y describe un poco cómo funciona nuestra sociedad en cuanto al consumo de las cosas. Nos muestra de forma muy simple e interactiva el sistema que hemos creado en base a la extracción, producción, distribución, consumo y los residuos. Su mensaje principal es que este es un sistema lineal y que no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. Es muy interesante. Bien, aquí damos por terminado este capítulo. Muchas gracias, Katy, por todo y muchas gracias a todos los que nos escuchan en este podcast. Recuerden que en la descripción de este podcast pueden encontrar las fuentes de información que utilizamos. ¡Chao!